Bueno, nosotros somos el grupo 7 y les vamos a hablar acerca de la glomerulonefritis aguda y crónica. Esta es glomerulonefritis es una inflamación que se da en los filtros de los riñones, más conocidos como glomérulos. Como sabemos, estos son los encargados de filtrar y eliminar el exceso de líquido de los electrolitos y los desechos de la sangre, ¿verdad? Y todos estos ayudan a que todas estas sustancias puedan pasar a la orina. Esta puede aparecer de manera repentina o de manera gradual. Cuando en las primeras etapas o cuando aparece de manera repentina, es cuando se conoce como aguda y se conoce como crónica cuando ya ha pasado un tiempo. Entonces aquí está la nefrona, el glomérulo y eso es donde se inflama, aquí aparece como con rojito. Ay, perdón, me pasé. Bueno, esta enfermedad se caracteriza más que todo por la inflamación y por se puede observar un enrojecimiento. Como consecuencia de este daño, a veces se pueden ocasionar otras lesiones en el resto del riñón y puede ocasionar hasta una falla total del riñón. Ya. Ok, vamos a hablar de las causas de la glomerulonefritis o GMN, que es por sus siglas. Una de las primeras causas que va a radicar habitualmente es un comportamiento defectuoso del sistema inmune, un comportamiento patológico de los linfocitos T con un daño directo sobre la membrana basal, que puede ser el origen de esta enfermedad. El organismo también se puede considerar alguna proteína propia del riñón como extraña cuando actúa directamente contra ella, o bien fabricando anticuerpos que se unen a una proteína y que van a ocasionar generalmente alguna deficiencia o una enfermedad propia de la membrana. Y esto va a dar lugar a la glomerulonefritis. Como dijo Stephanie, la podemos clasificar en aguda y crónica. La aguda se ha identificado dos antígenos que intervienen en la inducción de la respuesta del anticuerpo y la formación de complejos inmunes, que estos van a ser la exotoxina estreptocócica, pirógena B, beta y la enzima glucolítica gliceraldehído 3-fosfato, deshidrogenasa. Con frecuencia, la glomerulonefritis crónica parece ser un resultado de algunos mismos trastornos que dieron origen a la aguda, como puede ser la nefropatía por la IgA o la glomerulonefritis membranoproliferativa. En algunos casos, la aguda, en lugar de remitir, esta pasa a ser una enfermedad de larga duración, que pasa a ser la enfermedad crónica. En ocasiones, la crónica está causada podemos mencionar y podemos ver unas causas que puede ser la frecuencia social, procedimiento inmune, infeccioso antiinflamatorio, la herencia, infecciones, amiloidosis, enfermedades de los vasos sanguíneos y, por último, el trastorno de la sangre de la membrana basal glomerular. Siguiente. Bueno, ahora vamos con el cuadro clínico. Como habíamos mencionado, esta puede ser aguda y grave. Cuando la infección es aguda, por lo general no se presentan síntomas, ya que o cuando se presentan no son como que muy perceptibles, ¿verdad? Entonces, esta es una de las causas de que no se detecta a tiempo la enfermedad y de que las personas ni siquiera saben de que padecen de esta patología, ¿verdad? Algunos de los principales signos que se encuentran, más que todo, como les mencionaba, cuando se tiene la enfermedad crónica, son anemia, hipertensión arterial, desnutrición, dislipidemia, inflamación nerviosa, ruidos cardíacos y pulmonares anormales, disminución en el funcionamiento renal e hipervolemia. Estos últimos más que todo se presentan en la crónica, no en la aguda, sí no se presentan para nada. Y los primeros sí se pueden presentar en las dos, aunque a veces no sean como que muy, no se siente mucho o la persona no lo siente. Bueno, y de entre los principales síntomas que tenemos se encuentra la hematuria y la proteinuria, que estas son presencia de sangre y de proteínas en la orina respectivamente. Hay algunos casos donde se puede observar sangre en los vómitos y en las heces. También pueden ocurrir
hemorragias nasales. Cuando se orina, se ve que la orina es muy espumosa. También puede haber cefaleas, edema, malestar general, fatiga, dolor, fiebre. Puede presentarse dolor y dificultad respiratoria. Además, pérdida del apetito y solamente. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. La GMN, como por sus siglas, va a estar caracterizada por la inflamación intraglomerular y la proliferación celular asociada a una hematuria. La glomerulona- la glomerulonefritis ha provocado un aumento en la permeabilidad glomerular, produciendo una alteración estructural de la barrera de la filtración glomerular, que condiciona un incremento en el tamaño del poro de esta última, y esto provoca una pérdida en la electronegatividad. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la barrera de filtración glomerular está formada por células endoteliales glomerulares, fenestradas, membrana basal glomerular y los pedícelos de los podocitos. Todos estos van a tener una importancia porque van a representar una gran restricción al paso de las proteínas a la membrana intra al tamaño. ¿Por qué? Por el tamaño, porque los poros de los pedícelos, de los podocitos, van a estar cerrados por una membrana constituida por una nefrina o la podocina. Esto también va a evitar el paso de moléculas de mayor tamaño a 150 kilodaltos, y la carga va a cambiar a electronegativa de la pared capilar. La mayoría de proteínas tienen una carga negativa, por lo que son repelidas por esta barrera. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de la inflamación glomerular, lo que provoca una respuesta inmune humoral y va a estar mediada por las células que juegan un papel importante en la patogénesis de la enfermedad glomerular. La respuesta va a estar mediada por anticuerpos que se van a presentar de dos maneras. Como vemos, los anticuerpos se pueden unir a los componentes estructurales del glomérulo y a un material que no es intrínseco del glomérulo, pero esto tiene características físicas mecánicas similares. Un ejemplo de esto va a ser el antígeno nefritogénico estructural, que es el Pasture. El segundo va a ser la formación del complejo antígeno-anticuerpo, que se escapa al sistema retículo endotelial y son depositados en el glomérulo. Después del inicio del daño glomerular, numerosos mediadores proinflamatorios se van a activar tanto en las células infiltrantes como en las células glomerulares locales. Se ha demostrado que la glomerulonefritis, la activación del complejo y el influjo del leucocito circular, como se ve en la pantalla, en las primeras, el influjo de leucocitos circulares, la síntesis de la citoquina y la liberación de las enzimas proteolíticas, la activación de la cascada de la coagulación y la generación de mediadores lipídicos proinflamatorios van a ser uno de los principales. Las células del riñón se pueden activar después de la participación de estos procesos destructivos y restaurativos. La cantidad de la composición de la matriz extracelular se va a modificar y va a haber un remodelamiento en la matriz en respuesta a la injuria generada por los signos que se van a ser transmitidos por la matriz glomerular normal, y estos pueden facilitar la cautivación y proliferación de células glomerulares locales y las células infiltrantes. Otros procesos que controlan la amplificación y la progresión y la resolución de la glomerulonefritis van a ser las alteraciones hemodinámicas adaptativas a los glomérulos, que van a ser funcionales y causan una hiperfiltración e hipertensión intraglomerular. Y esto va a provocar un estrés intravascular anormal.
Las alteraciones de las fuerzas físicas pueden exacerbar el daño glomerular. Esto va a depender de la célula cuando está afectada y va a producir la apoptosis o la muerte celular programada, que tiene un papel crucial tanto en la resolución de la glomerulonefritis como en la cicatrización glomerular. Siguiente. Perdón, se me había ido el audio. El diagnóstico vamos a tener los exámenes físicos en los cuales podemos ver, vamos a poder ver peso, talla, tensión artificial, edema, frecuencia cardíaca y respiratoria, lesiones cutáneas, palidez y el fondo del ojo. La importancia de la anamnesis, como se dijo antes, una de las causas principales va a ser la herencia, por lo cual tenemos que ver si las familiares antes han tenido o padecen de esta enfermedad. Acá vamos a tener diferentes exámenes de laboratorio, como orina completa, hemograma completo, urea, creatina y ionograma, proteinograma. Y generalmente la vamos a poder evaluar por una biopsia renal. Y generalmente nos vamos a ayudar mediante exámenes imagenológicos que generalmente nos van a hacer una ecografía del riñón, viendo el daño que se puede ver y la pielografía 4 y una gamagrama renal. Siguiente. Bueno, ahora con el tratamiento. El tratamiento que se va a dar depende principalmente de la causa y de los síntomas que se están tratando. Para comenzar con el tratamiento farmacológico, podemos encontrar los que vemos aquí en esta tabla principalmente. Como vimos que uno de los principales signos era una presión arterial elevada, se pueden usar fármacos bloqueadores de la angiotensina para reducir la presión arterial. Un ejemplo es el captopril. También se usan corticosteroides que ayudan a reducir la inflamación y ayudan al sistema inmunitario. También se pueden usar inmunosupresores, inmunomoduladores o citostáticos que van a ayudar en los casos de que se produce por una respuesta inmune, ¿verdad? Los antibióticos cuando es por alguna infección, anticoagulantes o antiagregantes que van a prevenir la formación de coágulos sanguíneos, estimuladores de eritropoiesis, como habíamos mencionado que se puede presentar anemia, entonces estos van a estimular la producción de glóbulos rojos, complejos vitamínicos, disminuidores del ácido úrico y... ya me pasé. Y los diuréticos para que ayuden a eliminar el sodio y agua que no se están eliminando de forma correcta por la disminución de la función renal. En el tratamiento no farmacológico tenemos que es importante mantener un control del peso, llevar una dieta saludable, se requiere descanso, en algunos casos se requiere un trasplante de riñón, se recomienda hacer ejercicio, beber suficiente agua, no ingerir bebidas alcohólicas ni tampoco fumar. Y se recomienda disminuir la ingesta de proteínas y de sal. También como tratamiento alternativo, en los casos de que la glomerulonefritis se produce por problemas inmunitarios, hay un tratamiento que se conoce como plasmaféresis. Este consiste en separar el plasma, que como sabemos es la parte líquida de la sangre, y separar todas las células sanguíneas. Ya que se sabe que principalmente en el plasma es donde vamos a encontrar la mayor parte de proteínas o sustancias tóxicas, o en este caso anticuerpos, que son los que están provocando esta enfermedad. Entonces, por medio de una máquina se puede realizar también por filtración o por centrifugación. Estas células se separan y como ven aquí se descarta el plasma y en este caso las células sanguíneas se combinan con un fluido sustituto que algunos dicen que puede ser solución salina, otros lo hacen con plasma de personas saludables y ya esto se vuelve a administrar al paciente y se supone que debe ayudar en estos casos, ¿verdad? El pronóstico. Para el pronóstico es importante que se debe tomar en cuenta la causa, la edad y algunas comorbilidades. En el caso de la aguda, tiene un buen pronóstico ya que esta está en las etapas principales y se puede tratar.
Entonces, si se trata adecuadamente y a un tiempo adecuado, se tiene un buen pronóstico. Sin embargo, como habíamos mencionado, que esta no siempre se detecta y la mayoría de las veces se detecta como por accidente y ya cuando se dan cuenta ya está en una etapa crónica. Entonces, aquí el pronóstico no es tan bueno, ya que el daño ya puede ser muy avanzado, se puede causar daño renal total hasta que sea necesario el trasplante de riñón. Eh, todo esto debido a consecuencia de no recibir un tratamiento médico a tiempo, ¿verdad? En los casos que se desconoce la causa o el paciente es de edad avanzada, el pronóstico es peor, ya que es más difícil encontrar el tratamiento adecuado. Ahora vamos a hablar de las incidencias. En la glomerulonefritis, como dijo antes, si no se da cuenta, antes de esto, en México está dentro de las primeras 10 causas de muerte. Se encontró que un análisis retrospectivo en un hospital se realizaron biopsias de riñón en los años de 2003 a 2013 en pacientes mayores de 16 años y se realizaron 163 reportes. El promedio de edad en los pacientes era de 32 a 32.6 años, más o menos 13, y donde el 55% eran mujeres. Como vimos en el diagnóstico, la importancia de ver la edad, el peso, la talla, el índice corporal, esto nos va a decir qué tan propensos estamos, también como hipertensos, diabéticos. Cuando hacemos la anamnesis, ¿qué pasó en Guatemala? En Guatemala no se encontró, no nos proporcionaron datos y tampoco incidencias en la prevalencia de la morbilidad de la glomerulonefritis en Guatemala en los años de 2017 a 2020, debido a que la glomerulonefritis en Guatemala la toman como causa de síndrome nefrótico. Siguiente. Entonces, el síndrome nefrótico. Siguiente. Este se define como un desorden en los riñones que resulta del incremento de la permeabilidad de la membrana de filtración glomerular. Si observamos la imagen en donde está el círculo rojo, veremos que hay una gran cantidad de proteínas en orina, mientras que en un glomérulo normal observamos que estas proteínas se encuentran contenidas. Esto es muy característico y esto se da por el aumento de la permeabilidad de la membrana. Hay 4 signos mayores que se utilizan tanto para diagnosticar como para definir el síndrome y son los que se encuentran en el recuadro amarillo que se explicarán después en cuadro clínico. Y para clínica se determina que el síndrome nefrótico tiene que ser una proteinuria que supera los valores de 3 a 3.5 gramos de proteínas por día en adultos. Dependiendo de la gravedad de la proteinuria, así va a ser también la gravedad del síndrome nefrótico. Siguiente. Entonces, las causas. Las causas pueden dividirse en causas primarias y secundarias. Las primarias están más que todo relacionados a trastornos glomerulares primarios, que si se dan cuenta, ahí está la glomerulonefritis. Entonces, yo les coloqué imágenes de histología para que más o menos vayan comparando una histología normal con la de las otras enfermedades o trastornos, y entre estos se enlista la glomerulonefritis de cambios mínimos, que es la más común en niños, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que se caracteriza por esclerosis y cicatrices, glomerulonefritis membranosa, que es un como engrosamiento de la pared capilar del glomérulo, glomerulonefritis mesangiocapilar, que es una proliferación de células mesangiales. Siguiente, por favor. Entonces, las causas secundarias se dan por otras enfermedades, así como la nefropatía diabética, que es una causa muy común para la proteinuria, nefropatía asociada al VIH. El VIH causa lesiones y estas lesiones afectan la membrana del glomérulo. Nefritis lúpica, que está relacionada con necrosis, trastornos de células plasmáticas y amiloidosis, glomerulonefritis membranoproliferativa y nefropatía por IgA, y allí también están, como se observa en histología. Siguiente, por favor. Entonces, en cuadro clínico, allí volvemos a observar los 4 como signos mayores. Tenemos la proteinuria, en donde es un aumento de la cantidad de proteínas en orina, que normalmente no deberían presentarse, ¿verdad? Tenemos el edema, que suele ocurrir como en tejidos
blandos, y entre estos también observamos que se observa en, o sea, en la pierna, en el tobillo, en el pie, así como en la imagen de la derecha. Y uno que me pareció como bastante curioso es el edema periorbital, porque suele observarse como una hinchazón en el ojo. También tenemos la hipoalbuminemia, que pues la albúmina es una proteína que se va perdiendo también en la orina, entonces estos niveles van a disminuir en la sangre. Y la hiperlipidemia, que se da más que todo por alteraciones en el metabolismo del colesterol. Otras condiciones y signos son la hipertrigliceridemia, aumento de los triglicéridos, los electrolitos séricos se encuentran en valores normales, los niveles de calcio y sodio disminuyen y hematuria es muy poco común, pero sí puede observarse. Entre las complicaciones tenemos la trombosis, infecciones, también las inmunoglobulinas, que son proteínas grandes, se pierden en orina, entonces es como más propenso a sufrir infecciones, deficiencia de la vitamina D porque la proteína que la transporta también se pierde en orina, y un aumento en el potencial, o sea, aumenta el potencial de causar enfermedad ósea. Siguiente, por favor. Entonces, en la fisiopatología se describen como dos mecanismos principales en donde tenemos una deficiencia en el sistema inmunológico. Una función deficiente de las células T me va a llevar a una alta producción de citocinas, las cuales en el glomérulo me va a llevar a una alteración en la permeabilidad de mi membrana, observando que puede llegar a atravesar proteínas grandes esa membrana. Y al mismo tiempo, esta deficiencia del sistema inmunológico me va a llevar a una producción de factores, como ese que se encuentra con asteriscos, que es el aumento de la solubilidad del receptor del activador del plasmidógeno uroquinasa, que me va a afectar al podocito, tanto en estructura como en función, y me va a llevar, por lo tanto, a modificar la membrana. Entonces, si observan en la imagen, tenemos como los podocitos así en filita, ¿verdad? Están como con forma, pero cuando ocurre esta deficiencia del sistema inmunológico, entonces estos se pueden llegar a aplanar, se simplifican, se fusionan, incluso colapsan, y esto ya puede permitir que proteínas grandes como la albúmina atraviesen la membrana. Para el edema tenemos que se da más que todo por la retención de sodio y también por la reabsorción tubular de sodio y agua, se acumula y provoca el edema. Y la dislipidemia se da por alteraciones en el metabolismo del colesterol porque se aumenta la actividad de la enzima responsable de su síntesis, que es la B-hidroxi-B-metilglutarilcoenzima A reductasa, y se disminuye la actividad de la enzima responsable de la catálisis del colesterol. Entonces se aumenta, pero no se disminuye. Siguiente, por favor. Y que la hipoalbuminemia pues se da más que todo por la pérdida que ya había dicho en orina. Entonces en el diagnóstico es importante como primero ver el historial clínico y los antecedentes, pero más que todo también se enfoca en los exámenes de laboratorio. Entre estos tenemos el análisis de orina, que vamos a observar el volumen, pero lo principal son las proteínas, ¿verdad? Los hallazgos es mayor cantidad de proteínas en orina. Vamos a observar cuerpos grasos ovales que se dan por microscopía del sedimento urinario, y también se observan como pequeñas gotitas de grasa en la orina que se da por lo de la hiperlipidemia. En análisis de sangre, pues observamos que se disminuye la albúmina, el sodio, la vitamina D, que está relacionada al cuadro clínico que les expliqué. Y en examen lipídico, pues aumenta el colesterol total, el LDL, el VLDL, y se disminuye el HDL. Además, en coagulación, por la relación con la trombosis, vamos a ver un aumento en el fibrinógeno, en el D-dímero, y en examen inmunológico, pues las inmunoglobulinas van a estar disminuidas, así como el complemento. El examen más significativo en este caso es la biopsia renal, porque por microscopía me va a ayudar a determinar y a establecer un diagnóstico definitivo de síndrome nefrótico. Además es como bastante útil porque no solo me va a decir si se tiene o no se tiene, sino también me va a establecer la causa de este. Siguiente, por favor. Y en exámenes de gabinete realmente para el síndrome nefrótico tenemos el último, que es la tomografía computarizada, que más que todo se da para ver anomalías, pero se hace una radiografía de pecho por complicaciones como una congestión pulmonar o una ecografía por la trombosis. Siguiente, por favor. Entonces, para el tratamiento, el más común que yo les había mencionado es el del síndrome nefrótico causado por la glomerulonefritis de cambios mínimos, y para este, como tratamiento de elección, tenemos los corticosteroides como la prednisona. Estos me van a corregir la filtración y me va a disminuir el riesgo de la infección.
y estos pueden también como administrarse junto con otros adyuvantes como furosemida, que es un diurético que me va a ayudar a disminuir el edema. Sin embargo, la prednisona, que se da más que todo en niños, porque esto afecta más en niños, presenta efectos adversos como alterar su crecimiento, causar sobrepeso y obesidad, y además hay muchas personas que son resistentes a corticosteroides. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos nuestro tratamiento de elección? Tenemos que buscar otras alternativas y hay como 3 principales líneas. La primera es utilizar ciclofosfamida con prednisona, la segunda ciclosporina con prednisona y la tercera micofenolato con prednisona. Cada una sustituye a la otra si no funciona. Y si no llegara a funcionar ninguna, porque en todas se administra prednisona y aún el paciente es como resistente a los corticosteroides, se administra el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal. Siguiente. Entonces, en otros tratamientos, como el síndrome nefrótico, no solo es la membrana, sino, o sea, no solo es la alteración de la membrana, sino también puede llevar un conjunto de otras patologías o de otras complicaciones. Se administran los diuréticos, las terapias RASI, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y el bloqueador del receptor de angiotensina 2, antihipertensivos, terapia hipolipemiante para reducir colesterol y anticoagulantes para evitar la trombosis. Y en no farmacológicos, pues tiene que haber una restricción de la dieta, no sal, no muchas grasas para evitar la formación del edema y para pues aumentar el colesterol. Se debe dejar de fumar y tener una actividad como, aunque sea un ratito en el día, ¿verdad? Actividad física. Siguiente, por favor. Entonces, en el pronóstico, realmente el curso natural de la enfermedad es como bastante estable. Si se sigue el tratamiento, y hay que tener en cuenta que los corticosteroides, si estos se llegan como que a suspender, no es como los voy a suspender de una vez, sino tiene que ir disminuyendo la dosis. Si se siguen todas esas recomendaciones y los otros ayudantes, 75% de los pacientes después de los 6 meses se mantienen en remisión, es decir, oposición a la recaída. Pero aquellos pacientes que son resistentes a corticosteroides tienen mayores tasas de desarrollar enfermedades renales, pero progresivas. Puede ser que el síndrome nefrótico sea como una vía para otras enfermedades y que puedan incluso llegar a requerir de diálisis y trasplante, y esto puede generar secuelas a largo plazo. Siguiente, por favor. Entonces, por último, entre las incidencias, como había mencionado Sergio, realmente es como, lo mezclaron como síndrome nefrótico y a la par no definido, glomerulonefritis tal cosa, glomerulonefritis aquí. Entonces, como que los juntamos y determinamos que en Guatemala los más afectados son adultos de 25 a 29 años, mientras que de manera internacional se dice que se afecta más que todo a los niños y adolescentes. Afecta más a mujeres que en hombres en Guatemala, y de manera como internacional los varones son más afectados que las mujeres, pero esto solo se observa en edades tempranas. Entonces, después de la adolescencia, este como patrón ya no es como válido. Los departamentos más afectados son Petén, Quiché y Jutiapa, y es difícil determinar causas primarias por lo mismo, porque no es como, hay algunos, la mayoría del síndrome nefrótico que nos dieron en las incidencias menciona no definido. Entonces, no se sabe si está relacionado o no con alguna otra glomerulonefritis. Y tenemos que la más común es la de cambios mínimos y se da en niños. Siguiente. Bueno, en la infección urinaria. Siguiente. La infección urinaria es la presencia marcada de bacterias en cualquier lugar a lo largo del tracto urinario, como es la uretra, la próstata, la vejiga, uréteres y riñones. Estas infecciones bacterianas más frecuentes en el sexo femenino están relacionados con la actividad sexual, los embarazos y la edad. Se divide en 2 categorías anatómicas: la infección de las vías inferiores, que incluye a la uretra, la próstata y la vejiga, y la infección de las vías superiores, que incluye al riñón y al uréter. Siguiente, por favor. Las 3 formas básicas de la infección del tracto urinario se encuentran la pielonefritis, la cistitis y la bacteriuria asintomática. La pielonefritis es una infección potencialmente severa, especialmente en las mujeres embarazadas, en los recién nacidos y no lactantes menores de 2 años, presentan fiebre sin un foco claro de la infección. Los recién nacidos pueden mostrar síntomas inespecíficos. En el caso de la cistitis, es una afectación a nivel de la vejiga. Esta no causa fiebre ni da lugar a lesión renal. En la bacteriuria asintomática, es la presencia de bacterias en la orina en ausencia total de los síntomas urinarios. Siguiente, pues. La causa más común es la E. coli.
Esta es la causante del 85% de las infecciones adquiridas en la comunidad y del 50% de las infecciones intrahospitalarias. También son muy frecuentes la Proteus y Klebsiella. Raras veces Enterococcus, Staphylococcus y Pseudomonas. Siguiente, por favor. Entre los factores predisponentes más importantes se encuentra la obstrucción, la edad y sexo. También las relaciones sexuales, el uso de diafragma y espermicidas, la administración de antibióticos, una nueva pareja sexual en el último año, antecedentes familiares, antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, una primera infección urinaria a temprana edad. Otros factores también como la instrumentación por la colocación, por ejemplo, la colocación de un catéter, perdón, y las cirugías recientes. Siguiente. Entre el cuadro clínico, los síntomas y signos de la infección del tracto urinario se encuentran la fiebre y los escalofríos, también vómitos, náuseas, poliacuria, que es cuando se va muy frecuentemente al baño durante el día y con una escasa cantidad en el flujo de orina. La disuria, que es dolor o dificultad al orinar. También se presenta hematuria u olor desagradable en la orina. La hematuria es la presencia de sangre en la orina. También puede presentarse dolor en la zona pélvica, abdominal o lumbar, con o sin fiebre. La piuria es la presencia de leucocitos en la orina. Esto indica que hay una infección urinaria. Hay una infección urinaria y una piuria sin bacteriura indica que puede haber, está relacionada a tuberculosis, cáncer o litiasis renal. En cuanto a la fisiopatología, la principal defensa contra la infección urinaria es el vaciado completo de la vejiga durante la micción. Otros mecanismos también pueden ser la acidez de la orina, el flujo unidireccional de la orina y diversas barreras inmunitarias. Aproximadamente el 95% de las infecciones urinarias se produce cuando las bacterias ascienden desde la uretra hasta la vejiga o por el uréter hasta el riñón en caso de pielonefritis. La cistitis y pielonefritis se consideran que son infecciones urinarias no complicadas. Siguiente. En cuanto a las vías de infección, son tres. Se encuentra la vía ascendente, que es la principal vía de infección y el germen más frecuente es la E. coli. La infección comienza por la colonización de la zona periuretral con un nuevo patógeno, en este caso E. coli, que proviene desde el intestino. Este coloniza la uretra y migra hacia la vejiga, donde invade totalmente la vejiga por medio de la adhesión de microorganismos patógenos al urotelio. Y eso va a causar una respuesta inflamatoria en la vejiga, que sería una cistitis. Pero también las bacterias pueden ascender sin ayuda desde la vejiga a través del uréter hasta el riñón y causa una pielonefritis. Esta vía es más común en mujeres, debido a que la uretra es más corta y está más cercana al ano. En cuanto a la vía hemática, esta se produce cuando hay una infección en otra parte del cuerpo, como una infección oral en la garganta o en el pulmón. Entonces la bacteria, que sería la Staphylococcus aureus, se propaga a través del torrente sanguíneo y se va a adherir a las zonas dañadas del riñón, que permiten la anidación de la bacteria. Siguiente, por favor. En cuanto a la vía linfática, esta ocurre raramente en procesos infecciosos vecinos graves, como el acceso retroperitoneal o por infecciones intestinales graves. Por la disposición de los vasos linfáticos, al menos se ha dicho teóricamente que el paso de las bacterias desde la uretra, la vejiga, la próstata, hacia el riñón y el colon hacia el riñón derecho. Así es como puede suceder. Siguiente, por favor. Diagnóstico. Los exámenes de laboratorio
que se realizan son los análisis de orina, que evalúan los niveles de glóbulos blancos y rojos o la presencia, de bacterias. También se realiza urocultivo. Este detecta la presencia de microorganismos infecciosos, fundamentalmente como bacterias y hongos presentes en la orina. Pruebas con tiras reactivas que detectan sustancias como el nitrito o glóbulos blancos que se encuentran, que son producidos cuando hay una infección urinaria. Siguiente. Entre los exámenes de gabinete se encuentra la ecografía renal y la tomografía computarizada y la uretografía retrógrada. En cuanto a la ecografía renal, esta aporta la información sobre los riñones, el número, el tamaño, la situación, las características del parénquima. También nos aporta información de la vía urinaria, de la vejiga, si hay un engrosamiento de la pared, si hay residuo miccional. En la tomografía computarizada nos proporciona imágenes de las vías urinarias y de las estructuras que la rodean. La uretografía retrógrada, esta se utiliza más que todo en personas que han sufrido traumatismo y que puede haber lesionado la uretra. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento farmacológico, por lo general las infecciones de la vejiga son por E. coli. Estas se tratan con antibióticos. Los fosfomicina, trimetoprim, sulfamethoxazol son los preferidos para el tratamiento de cistitis no complicada, debido a los costos y los riesgos posibles. Si la cistitis reaparece después de 1 o 2 semanas, se deben de administrar quinolonas. Estas tienen más probabilidad de éxito, debido a la creciente resistencia de E. coli uropatogénico que se ha asociado a fracasos clínicos. También los antibióticos en la bacteriuria asintomática del embarazo son estos que son seguros en las primeras etapas del embarazo. Otro tratamiento alternativo también está comprobado científicamente es el jugo de arándanos, que contiene antocianidinas de tipo A. Estos impiden la adhesión de la E. coli a la pared de la vejiga y posteriormente son expulsadas a través de la orina. Este es útil más que todo en mujeres posmenopáusicas con bacteriuria asintomática. Siguiente, por favor. Pronóstico. El diagnóstico precoz permite el inicio empírico de antibioterapia, por lo que la curación sin secuelas es lo más frecuente. Siguiente, por favor. En cuanto a las incidencias en Guatemala, en el análisis de los registros estadísticos de la infección urinaria de los años 2017 al 2020, se puede contemplar en la gráfica que los departamentos de Guatemala con mayor incidencia son el Petengo, Huehuetenango y San Marcos, y los de menor incidencia Zacatepeques y el Progreso. En cuanto al sexo, en la gráfica observamos que es más común en la población femenina, con un 84% de casos. En cuanto al grupo etario, podemos observar el rango más afectado es de edades, es de 20 a 24 años. Siguiente. Ya como por último, vamos a hablar un poquito más de la pielonefritis. Siguiente, por favor. Es una infección bacteriana de uno o ambos riñones, ubicado específicamente en la parénquima renal o en la orina del aparato urinario alto. Es caracterizada porque se da una inflamación de la pelvis renal y de los riñones, que si se agrava puede llevar a la sepsis o al fallo múltiple de órganos. Es una de las causas más frecuentes de la formación de cicatrices en los riñones, que a largo plazo puede generar una pérdida de la función parcial del riñón. Se origina o ocurre como una complicación de la infección del tracto urinario ascendente, que se disemina desde la vejiga hasta los riñones y sus sistemas colectores. Principalmente pues es causada por bacterias, como se había dicho con anterioridad,
bacterias entéricas, específicamente gram negativas, en las cuales se encuentran el E. coli, el Proteus, Klebsiella y Enterobacter. De estas, la más común, como se había dicho, es el E. coli. Sin embargo, también puede ser causada por otro tipo de bacterias poco comunes, como es el Staphylococcus aureus o la cándida. Estos son, o sea, estos no están como en nuestro aparato urinario, ¿verdad? Sino que lo que sucede es que están en otras partes del cuerpo y por medio del transporte de la sangre es que pueden llegar a infectar este aparato. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, pues se subdivide en 3 tipos. Tenemos la pielonefritis aguda sin complicaciones, la pielonefritis aguda con riesgo de complicaciones y la pielonefritis aguda grave. En sí, estos tienen síntomas iguales, o sea, síntomas comunes, que son con escalofríos, dolor unilateral en fosa lumbar, poliaquiuria, ardor miccional u orina turbia. La pielonefritis sin complicaciones solo tiene estos síntomas. La pielonefritis con riesgo de complicaciones tiene otros, pero estos son o sea, no son iguales con todo el mundo, sino que tienen que ver con qué tipo de paciente estamos tratando. Porque si es con hombres, se tiene que tener una anomalía en anatómica renal. Si es en mujeres embarazadas o que dieron a luz, se tiene que tener una bacteria sintomática que se obtuvo en el embarazo. Y si son adultos mayores o aquellos que han tenido trasplantes renales, tiene que haber una aparición de fiebre de 0.5 grados. Y que hablar más adelante, positivos de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. En la pielonefritis aguda es caracterizada porque tiene formas obstructivas litiacílicas, que lo que significa son como piedras en los riñones, sepsis graves o shock sépticos, perdón. Siguiente. Entre la fisiopatología, pues no se tiene como muy claro el origen de, sino que es como un conjunto de elementos que tienen como fin la creación de gas en la parénquima renal. Entre los elementos más importantes sería el que tiene altos niveles de glucosa, la alteración de la inmunidad del paciente, que lo hace más sensible a las infecciones, y la presencia de unidades formadoras de colonia. Entonces, ¿cómo se origina? Pues resulta que la médula renal es normalmente hipoxémica. Eso quiere decir que tiene baja concentración de oxígeno. Sin embargo, cuando se tiene la pielonefritis, esta baja aún más. Lo que hace es que crea un ambiente anaerobio enriquecedor para las bacterias, que lo que hacen es que empiezan a adherirse a las células del riñón y alteran su permeabilidad. Y empiezan a fermentar la glucosa. Al fermentar la glucosa da la producción de lactato y dióxido de carbono e hidrógeno, que lo que hace es que crean como este gas y que puede conducir a una inflamación crónica que posteriormente el cuerpo ataca formando sustancias tóxicas que lo que hacen es que nos generan dolor y puede incluso crear cicatrices de la parénquima renal, que era de las que había hablado anteriormente. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues se tiene 3 tipos de exámenes que se pueden realizar. Tenemos el hemograma, que lo que hace es que ve los componentes de la sangre, porque como sabemos, el riñón es el encargado de filtrar nuestra sangre, y que si se tiene componentes alterados en ellas, porque no está haciendo como el trabajo de forma correcta. El urocultivo, que es más específico, porque con esto se puede identificar la presencia de un patógeno en la orina. La proteína C reactiva o PCR, que ayuda a identificar una inflamación, que en este caso sería en nuestros riñones o en el sistema urinario. Los exámenes de gabinete, pues tenemos la ecografía y la tomografía computarizada, que básicamente sirven para encontrar anomalías estructurales en el aparato urinario, como serían obstrucciones, abscesos o infecciones necrotizantes. Y el examen complementario, que sería el EBCO, que es el estudio citobacteriológico de orina. Este es muy parecido al urocultivo, solo que es como que un poquito más amplio, porque tiene un examen general de urocultivo, un antibiograma, y un análisis de qué bacteria o patógeno podría estar en la orina. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, pues tenemos 2 tipos de tratamiento. El primer tratamiento es el tratamiento soporte, se le llama así porque solo trata los síntomas al momento de ser diagnosticado, como por ejemplo cuando se tiene dolor, inflamación, fiebre, se da antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos. Y después tenemos el tratamiento para tratar las infecciones ya de bacterias, que es relacionado con el patógeno. Esto, si se dan cuenta, existen como un montón de tipos de bacterias que lo pueden tratar. Entonces, la elección inicial de un tratamiento siempre va a ser empírico.
Eso quiere decir que se va a basar en el microorganismo más frecuente, que en este caso sería el E. coli. Después se realiza un antibiograma y a partir de él se ve si se cambia el tratamiento o si se sigue con el mismo. Pues de forma general, para los E. coli se recomiendan las fluoroquinolonas. Entre las paréntesis está como el nombre comercial de lo que sería el medicamento que se podría utilizar. La Proteus es tratada con cefalosporinas de tercera generación. La Klebsiella y las otras enterobacterias que podrían encontrarse con aminopenicilinas. Y en pielonefritis complicada por Enterobac se utilizaría ya sea fluoroquinolonas o cefalosporinas de tercera generación. Siguiente. En el pronóstico, pues, realmente tiene un buen pronóstico. Si se tiene el tratamiento adecuado en base al patógeno que causa infección y se tiene un control clínico cada cierto tiempo para ver cómo está avanzando el pronóstico, de favor. Siguiente. En las incidencias en Guatemala, pues tenemos aquí 4 gráficas. En la primera podemos ver qué tipo de pielonefritis son las más comunes aquí en Guatemala. Tenemos que la más común es la pielonefritis crónica no obstructiva, con un 66%, y la pielonefritis crónica, que con 34%. Después tenemos las incidencias de pielonefritis según el sexo en Guatemala. Como se ve, las mujeres son las más afectadas, con un 76%, y el género masculino con un 24%. En cuanto a la edad, tenemos que la edad más frecuente en la que se da esta patología es de 20 a 24 años, y la menos frecuente son los de menor de un mes. Y en la incidencia según departamento, pues vemos que la mayor incidencia fue en Escuintla y la menor incidencia fue en Ecatepec. Siguiente, por favor. Y en incidencias internacionales, pues estas son específicamente de Chile, en donde se puede identificar por edad y por sexo en la primera gráfica. Entonces, se puede identificar que, o sea, sí hubo un momento en que los hombres como que rebasaron la gráfica, pero si se dan cuenta, las mujeres tienen una frecuencia constante de la enfermedad. Entonces, como en forma general, las mujeres tienen más pielonefritis que los hombres, al igual que en Guatemala. Conforme la edad, pues se ve que aquí sí varía un poco, porque el de nosotros era como de 20 a 24 años y el de ellos era en bebés, ¿verdad? Menor de un mes. Y también tenemos la otra gráfica que compara específicamente mujeres embarazadas. Realmente no tenían como una explicación del por qué, pero se decía que aquellas mujeres que tuvieron un parto prematuro tuvieron un 65% más probable de sufrir pielonefritis. Siguiente. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguno de sus compañeros tendrá alguna duda sobre el tema. Yo solo quiero aclarar algo en la parte de Sergio, donde habló de la glomerulonefritis. Si pudiéramos poner la diapositiva donde aparece el diagnóstico, por favor. Stephanie, que me hagas favor. Vamos a ver. Ya lo puedes ver. Sí, gracias. Aquí lo estoy viendo. Solo estoy ubicando así. Justamente ahí donde dice exámenes imagenológicos. ¿Puedes ubicar ahí el...? Sí. Ahí donde dice pielografía, ¿verdad? Dice tomografía de abdomen. Ajá, ahí pielografía, ese es pielografía intravenosa, ¿verdad? No pielografía 4. Sí, intravenosa. Ajá, es intravenoso, solo No, para que quede, para que quede claro, ¿verdad? Y no se van a confundir sus compañeros cuando escuchen su video, ¿verdad? De todo lo demás está bastante bien resumido, ¿verdad? Para hacer un tema tan amplio. Y pues siguieron todas las recomendaciones que yo les había hecho en su simposio, ¿verdad? Y justo, ¿verdad? Hicieron las tablas como yo les había pedido para ir resumiendo y sintetizando, y realmente lograron hacerlo sintético y
ser concretos, ¿verdad? Dar la información que es justo lo que necesitamos. Entonces, muy bien, con eso terminamos. Ya que no hay ninguna otra duda, los felicito muy bien. Vamos a detener por